Shell Argentina auspicia este programa. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Descubrí la nueva función de la app Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. Buscala en la aplicación, ingresá en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Solo para clientes habilitados en Online Banking de Banco Galicia. Puede requerir conexión a Internet o datos a cargo del cliente. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Twitter en @HernánDobri o en @ecomedios1220, en Facebook en ecomedios/1220 o /HernánDobri. En el programa de hoy nos acompaña un abogado, ex juez y político argentino. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de abogado en 1972. Al año siguiente se desempeñó como secretario relator del Ministerio de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. En 1974 y 75 fue secretario letrado con jerarquía de juez en primera instancia de la misma Corte Provincial. Entre el 76 y el 78 fue procurador general de la Corte Suprema de Justicia. Secretario letrado. Secretario letrado. Luego fue subgerente de asuntos legales del Grupo Pérez Compan entre el año 79 y 83. Entre 1984 y 1987 se desempeñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cargo por el que integró el tribunal que en 1985 realizó el juicio a las juntas. Fue vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas entre 1987 y 1995. En 1988 fue designado por el entonces presidente Raúl Alfonsín como secretario del Interior. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 1999 y 2000. Luego, entre 2001 y 2003, se desempeñó como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entre 2002 y 2005 fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En las elecciones de 2007 fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, pero no pudo obtener la banca, y luego, entre 2009 y 2013, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical. En 2013 encabezó una lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por UNEN. Es profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y coordinador general del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además fue miembro del Tribunal de Disciplina de Conmebol y es autor de numerosas publicaciones sobre derecho. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias el doctor Ricardo Gil Lavedra. Muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario.
Comenzó apenas recibido, ya comenzó su carrera en el mundo del derecho. ¿Qué visión tenía del derecho en ese momento cuando recién se había recibido y todavía no había ejercido en la carrera? Bueno, probablemente una visión más idealista, ¿no? Más romántica. Luego la realidad a uno lo coloca, claro, lo coloca en una visión más cruda. Y probablemente para quien sigue la carrera de abogacía, tiene, por supuesto, persigue esos ideales, ¿no? Esos ideales de equidad, de justicia, que está muy bien, para eso sirve el derecho, ¿no? Es una herramienta en ese sentido. ¿Qué le gustaba en esa época de ser abogado? ¿Con qué soñaba ese joven? Mi abuelo era abogado, siguió la carrera judicial toda su vida, fue miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, y como mamá quedó viuda cuando yo era muy chico, viví mucho con ellos allá, con lo cual la imagen de mi abuelo era una imagen importante, ¿no? O sea, con la imagen de juez, para mí era muy importante. Y antes, bueno, como es habitual, antes de recibirme, yo fui empleado de tribunales, con lo cual inmediatamente luego, bueno, comencé en cargos judiciales. Por lo tanto, yo estaba muy impregnado, sobre todo en esos primeros años, con la imagen del juez. ¿Y con qué soñaba ese joven abogado? No sé. Cuando uno es chico sueña con tantas cosas. Sinceramente no recuerdo tener ningún tipo de aspiración concreta. Uno se recibe, quiere empezar a trabajar. Bueno, seguir estudiando. Tenía una vara muy alta, porque su abuelo era juez del Supremo Tribunal de Justicia. Sí, claro, sin duda. Pero a ver, yo creo que cualquier chico que recién se inicia, bueno, sin duda que tiene aspiraciones, probablemente las mías estaban más vinculadas a la justicia, ¿no? Y en el momento, al poder ser juez, seguramente sería uno de los primeros sueños, ¿no? Y hoy, en su momento tenía, me decía, las aspiraciones de justicia, y hoy, ¿qué es lo que le gusta de ser abogado? Después de tantos años de carrera y de haber pasado por casi todos los cargos que se pueden pasar dentro de la justicia. Sí, claro, el destino quiso que yo estuviera en los tres poderes, ¿no? Porque he estado en la justicia, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Bueno, yo ejerzo también la profesión hace muchos años, me siento bien abogado, y probablemente las posibilidades de hacer justicia sea algo que a uno lo siguen motivando, ¿no? Es decir, defender alguna causa justa, poder hacer realidad algún principio de justicia, eso es bueno, ¿no? Por supuesto, uno se choca con mayores realidades, mayores cuestiones. A mí me entusiasma también la cuestión de plantear la estrategia del caso, poder llevarlo a la práctica. Bueno, sinceramente a mí no me disgusta ejercer como abogado, ¿no? Por supuesto que también lo disfruté siendo juez, o bien legislador, pero no me siento bien abogado. En una entrevista hace un tiempo decía que se movía más cómodo en la justicia de antes que en la de ahora. ¿Por qué? Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Me parece que en la justicia de antes había ciertas reglas inmutables, la cuestión que creo también que se decidía más de acuerdo a derecho. Hoy en día, sobre todo en ciertos ámbitos, bueno, se ha devaluado mucho la función judicial, ¿no? Y por supuesto, necesita la justicia hace 30 años, ¿no? Pero sin embargo, bueno, hay que seguir luchando, y me parece que la justicia depende de la credibilidad que despierta en la gente.
A los jueces no los eligen por el voto popular, tienen que pasar una instancia de idoneidad, que es el tránsito en el Consejo de la Magistratura, y luego, bueno, viene a decir la nominación política y el acuerdo del Senado. Pero los jueces se sostienen en la confianza que despiertan en la gente acerca de que van a resolver cada caso de modo imparcial y de acuerdo al derecho. Y me parece que es muy importante trabajar para poder robustecer, para poder fortalecer esta independencia judicial y esta credibilidad que tiene la justicia, ¿no? Sin justicia no hay república, sin justicia no hay democracia. La justicia es el último refugio que tiene la gente para defender sus derechos. La justicia es la que puede poner límites a los excesos del poder. Por lo tanto, una función tan importante, bueno, tenemos que tratar de robustecerla todo lo que sea posible. ¿Cómo haría para tener usted hoy esa credibilidad si le tocara ser juez hoy en el sistema que bastante desacreditado que tiene la justicia hoy en día? Es posible que en esta llamada politización de la justicia, muchos jueces se sienten inclinados, bueno, a tener en cuenta en sus decisiones alguna cuestión de naturaleza política, ¿no? Y en realidad yo creo que la mejor forma que tiene el juez para desempeñar su tarea es apegarse muy rígidamente a la ley, ¿no? Generalmente los jueces, cuando quieren hacer evaluaciones políticas, bueno, ahora mejor que decida de esta manera, bueno, las cosas no terminan bien. En mi experiencia, yo también obviamente, yo no solamente tengo el ámbito de la justicia, sino también del ámbito político, y sé también las presiones que reciben muchas veces los jueces. Por eso yo les recomendaría de que traten de sujetarse muy rígidamente a la aplicación de la ley, ¿no? Sin tener en cuenta consideraciones de otra índole, que esa es la mejor salvaguarda, es la mejor manera también de que su trabajo sea valorado, quizás a lo mejor muchas veces no en el corto plazo, pero sí a mediano plazo. En definitiva, también cumplir con la misión que se espera de él. Estuvo cerca de ser juez de la Corte Suprema, por lo menos fue conjuez de la Corte Suprema. ¿Le gustaría haber ocupado...? Soy ahora conjuez de la Corte. ¿Pero le gustaría ser juez? Es el segundo periodo que soy conjuez. ¿Pero le gustaría ser juez full time de la Corte Suprema? Bueno, me parece que ya no tengo edad para eso, ¿no? Porque me parece que eso ya ha pasado. A ver, sí, pero tampoco me resulta una cuestión que me desvele, porque sé que para eso hace falta como una suerte de alineamiento de planetas en un momento, en una coyuntura, ¿no? Ahí no hay méritos. Lo que no quiere decir de que los jueces de la Corte no tengan que tener una trayectoria, ni tampoco méritos. Pero influye el factor político de que lo nombra. Influye el instante, influye el momento. Nomina el presidente y es lo que pasa en ese instante. Incluso, a ver, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se conformó la justicia tuvo que estructurarse a nuevo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El jefe de gobierno era Fernando de la Rúa y bueno, yo estaba a cargo de una comisión de justicia que él había creado, de asesoramiento, y ahí había que conformar el Superior Tribunal. Y bueno, como esto depende de cuestiones erráticas, la decisión obviamente la tenía el jefe de gobierno, pero cómo podía aparecer este candidato y no otro por alguna cuestión accidental, ¿no? Sí. Estamos conversando con el doctor Ricardo Gil Lavedra. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, de Long and Winding Road, los Beatles.
el doctor Gil Lavedra para esta noche de Voces y Memorias. Cuando le pregunté los 3 temas, me dice, los 3 temas de los Beatles. Sí, claro. ¿Qué le gusta de los Beatles? Bueno, a ver, los Beatles eran la banda que se hizo popular en mi juventud y que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Yo soy un fanático de los Beatles. Hace un tiempito, cuando le pregunté al doctor Julio María Sanguinetti cómo se definiría, él me dijo periodista. Digo, fui tantos años político, yo nunca pongo político. Usted fue muchísimos años juez, muchísimos años abogado, muchísimos años político en diferentes cargos. ¿Cómo qué se definiría? Como abogado. Como abogado. Por supuesto, como estábamos hablando, me gusta la función judicial y he disfrutado también mi paso por la política, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, ¿no? Pero sustancialmente me siento un abogado. En 2013, antes de dejar la función de diputado, Luis Novarecio le hizo una entrevista y cuando le preguntó si iba a extrañar ser diputado, dijo, no voy a extrañar la parte política, no la voy a extrañar. Hoy, ya 6 años, ¿extraña la política? Bueno, la política es de cargo, ¿no? Uno puede hacer la política de muchísimos lugares y por supuesto que yo sigo vinculado y ayudando a los amigos. Soy radical y me reivindico como tal. Y ahora, en el caso de los cargos políticos, a ver, en el caso del Ejecutivo, en el caso de un ministerio, bueno, uno tiene que tener una dedicación 24/24, porque la exigencia, la demanda de actividad es importantísima y aparte uno tiene una responsabilidad enorme sobre sus espaldas, ¿no? En el caso del legislador, la actividad es más errática, es diferente. Hay periodos de intensa actividad y otros en los cuales hay tiempo, puede haber mucho más tiempo libre. Si me dijera que extrañar, es linda la tarea legislativa y en realidad el poder trabajar sobre proyectos de ley, discutir sobre proyectos de ley, buscar la posibilidad de acuerdos, la discusión en el recinto, eso son cosas que sí, le diría que las puedo extrañar, me gustaban mucho. Ahora, a la vez, también es una tarea en la cual uno siente que el tiempo se le escurre, ¿no? Porque la actividad política y sobre todo en el ámbito legislativo, bueno, hay que estar tomando café todo el tiempo y que está bien. Esa es la tarea del legislador, ¿no? Buscar cuáles son los puntos de coincidencia, los acuerdos, convencer a uno, convencer al otro, etcétera. Y más como presidente del bloque, como le tocó hacer en ese momento. Bueno, sí, claro, esto es una sobrecarga, porque tiene también toda una parte administrativa y uno tiene, obviamente, es el responsable de coordinar y dirigir también un conjunto de personas, una cosa por el estilo. Yo le diría que disfruté la experiencia, me gustó. Pero me parece que ya está y sobre todo también creo de que es muy importante la renovación, ¿no? La posibilidad de aparición de nuevos dirigentes, nueva gente, etcétera, ¿no? Yo no soy un político profesional. Por supuesto que he estado en la política y he ejercido funciones políticas, etcétera, ¿no? Pero no soy profesional en el sentido de que mi actividad sustancial ha sido la política, ¿no? Siempre he vivido en mi profesión de abogado. ¿Por qué radical? ¿Por qué radical? Por muchas razones. Porque el radicalismo es el partido que trata de buscar un equilibrio entre la libertad y la igualdad. Cuando uno pone toda su énfasis en la igualdad, bueno, ahí sufre la libertad, porque para que todos seamos iguales hay que restringir libertad de otros, etcétera, ¿no? Y la libertad absoluta, si cada uno puede hacer lo que quiera, bueno, en consecuencia vamos a ser más desiguales.
En consecuencia, el gran desafío es cómo combinamos adecuadamente la libertad con la igualdad. Por otro lado, porque me parece que es el partido que defiende con mayor énfasis las instituciones, el Estado de Derecho. No puede haber democracia sin Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la savia que nutre a cualquier régimen democrático, ¿no? Y por supuesto también porque el radicalismo también tiene una enorme preocupación por los más desaventajados. Es decir, que la política y la función de la política es para que todos puedan vivir mejor. No se legitima la actividad política de otra manera y por supuesto de que es una actividad estrictamente de servicio. También un partido que reivindica también la honestidad en el servicio público. Bueno, por todas esas razones soy radical, porque creo también que la democracia representativa requiere de partidos políticos, organizaciones de hombres libres que sobre la base de determinadas ideas formen un conjunto. Creo que la nominación de los candidatos tiene que ser a través de colectivos. No creo en los liderazgos, pero descreo de los regímenes personalistas. Y el radicalismo es un partido muy orgánico en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Aunque nació verticalista. Porque con Irigoyen justamente una de las grandes divisiones era esa, ¿no? El personalismo contra antipersonalismo. Sí, claro, bueno, pero no cabe duda que el partido más antiguo de la Argentina, bueno, ha escrito muchas páginas en la historia, ¿no? Y por cierto, yo creo que el radicalismo forma parte de la identidad argentina y de la historia argentina, ¿no? Fíjese que todos, yo estoy seguro que vos también tenés algún tío, pariente de cosas de origen radical, los radicales, están en todos lados. Sí, claro. El año pasado estuvo el doctor Machiné acá y él decía que en su juventud él venía del peronismo y conocerlo a Raúl Alfonsín lo llevó al radicalismo. ¿En qué momento usted se enamoró del radicalismo y entró en el radicalismo? Siempre tuve simpatías radicales. Es decir, jamás tuve ninguna otra simpatía, ¿no? Probablemente en la salida de la dictadura, cuando todos apostamos a la recuperación democrática, incluso yo creo que fue en esa época, puede haber sido inmediatamente después de Malvinas, que es cuando se abre la parte de las electoral, la posibilidad de volver a la democracia. Yo creo que en ese momento es cuando me afilio. Me afilié en un local de la calle Charcas y Purredón, que fui con un amigo mío, que después fue el amigo mío después fue compañero mío en la Cámara, que fue Andrés D'Alessio. Y juntos nos afiliamos en ese local, ¿no? ¿Qué significó para usted la figura de Raúl Alfonsín? Bueno, me parece una figura extraordinaria, ¿no? Yo destacaría de Alfonsín la característica de ser un hombre que miraba el futuro. Alfonsín siempre miraba hacia adelante y muchas de sus acciones, de sus comportamientos estaban en función de ese futuro, ¿no? Y en muchas oportunidades en las cuales él fue criticado en la coyuntura y el tiempo le fue dando la razón en muchísimos aspectos, ¿no? Creo que me parece que es un hombre que reivindica lo mejor de la política, transparente, honesto, luchador, aguerrido. Sinceramente yo creo que la historia cada vez va más a agigantar su figura, porque va a quedar como un arquetipo de lo que significa un dirigente político. La política da un contenido aparte, ¿no?
hoy que vivimos esa política más light, más edulcorada, más insípida, Alfonsín es la antítesis. Alfonsín es la política con ideología, y la política que no depende de un focus group ni de una encuesta de opinión. Por eso Alfonsín decía que la función del político no era ser un seguidor de encuestas, que había una función docente del político. El político tiene que luchar por sus ideas y tratar de convencer, persuadir, diría él, al pueblo de que ese es el rumbo correcto. Y sobre todo también con un gran sentido de unión nacional. Cuando Alfonsín creía que Argentina necesitaba una suerte de convergencia democrática sobre determinados aspectos centrales. Por eso, cuando todos recordamos ahora el discurso de Alfonsín, el preámbulo, sí, ¿no? Pero muchas veces no reparamos en qué contexto dice el preámbulo en su discurso, porque él comienza diciendo: si vamos caminando juntos, peronistas con las banderas de Perón, socialistas con Palacios, con B. Justo, los radicales con Ilía, con Irigoyen, y si alguien a la vera del camino nos ve marchar sorprendidos, ¿cómo están marchando juntos todos ustedes? ¿Por qué marchan? Y le responderemos: marchamos por, y ahí, por la unidad nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, etc. Y él trató, por supuesto que infructuosamente, de acuerdo al contexto, él trató de amalgamar esta convergencia democrática, ¿no? A 2 años, a fines de 1986, él hizo un llamado y propuso cuáles serían los puntos de los contenidos de ese eventual acuerdo programático, que después no pudo llevar a cabo, pero si uno los lee hoy en día, bueno, muchos de ellos tienen actualidad hoy. ¿Y en su vida? Porque fue su secretario del Interior, le ofreció ser juez de la Corte Suprema, o sea, tuvo una relación personal. ¿Qué significó en su vida, Alfonsín? A ver, una figura emblemática, porque aparte del Alfonsín político estaba la Alfonsín persona, y era un tipo extraordinario, cálido, hacía sentir la preocupación por uno. Bueno, es más, a mí me ha llamado varias veces a hablarme de cuestiones personales mías o problemas, bueno, las cosas de la vida que a uno le pasan, ¿no? Un tipo extraordinario, un fuera de serie. Por eso esa devoción, ese cariño que uno tiene incondicional hacia esa figura, ¿no? Estamos conversando con el doctor Ricardo Gil Lavedra. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios 1220.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias. Estamos conversando con el doctor Ricardo Gil Lavedra. Vamos a entrar en lo que fue el juicio a la Junta, ¿no? ¿Qué sintió en el momento en que se tuvo que hacer cargo, después de todas las idas y vueltas que venía los tribunales militares para juzgarlos, ¿no? Se tienen que hacer cargo de este juicio y tienen que empezar a preparar todo para algo que no existía, ¿no? Un estilo de juicio que no existía. Sí, a ver, originalmente en la estrategia inicial del gobierno de aquel entonces, las cámaras federales eran un tribunal de apelación de lo que resolvían el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas. En la idea inicial que tenía el gobierno de Alfonsín era que los militares se autodepuraran, es decir, que el propio Consejo Supremo juzgara, y si había algún exceso, si esto no se hacía bien, bueno, un remedio que era un recurso ante un tribunal civil. Esta idea inicial fue modificada en el Congreso, que le incorporó una regla extraordinaria, si no, no hubiera pasado nada, que era que las cámaras federales podían, en caso que el Consejo Supremo tuviera algún tipo de inacción o viera que no se cumplían los tiempos de modo adecuado, podía abocarse al conocimiento de la causa, ¿no? Y para eso el Consejo Supremo tenía que informar periódicamente a la Cámara Federal acerca de la marcha del proceso. La sanción de esta ley es del mes de enero del año 1984, o sea que creo que el primer informe tenía que ser a los 6 meses recibimos el primer informe del Consejo Supremo. Y en esa oportunidad, cuando vimos el informe, bueno, vimos que más allá de la voluntad buena o mala, jamás iban a poder hacer el juicio. Por falta de conocimientos, por falta de expertise. Era una porquería el expediente, una cosa errática, destartalada, miles de cosas. El Consejo Supremo había dictado unas prisiones preventivas hasta ese momento, ¿no? Lo hizo con Videla, con Macera. Pero bueno, vimos, estos tipos no pueden hacerlo. Entonces comenzamos a pedirles más cosas y a indicar, tienen que hacer tal cosa, Rita me informe dentro de tantas. Bueno, en un momento dado esto provocó que el Consejo Supremo nos dijera abiertamente, bueno, mire, yo no puedo decirle cuánto tiempo me va a llevar, y aparte, las órdenes impartidas son inobjetables. Bueno, por eso en ese momento, bueno, le digo, ¿qué sentí? Bueno, fue una consecuencia natural, estábamos esperando que esto ocurriera, y ya veníamos obviamente conversando de cómo se podía organizar el juicio. Con lo cual, cuando esto ocurrió, bueno, rápidamente, bueno, nos reunimos y la reacción natural, decir, bueno, nos abocamos. Y ahí comenzamos a ver de qué manera organizábamos el proceso. Por supuesto, nos abocamos no de modo fácil, porque en realidad parte del gobierno no quería que esto ocurriera, porque obviamente la idea inicial es que fueran los propios militares. Por lo tal, bueno, hubo movimientos del gobierno diciendo, bueno, se van a arrepentir, dicen que van a hacer ahora esto, tal cosa, pero no se la saquen. Bueno. ¿Tuvieron muchas presiones para no hacerlo? Bueno, presiones. Sí, claro, hubo ministros que nos llamaron y nos dijeron, esto afecta la estrategia del gobierno, los del Consejo, no lo hagan, etcétera. Pero bueno,
Pero la política judicial la hicimos nosotros, ¿eh? Eso no... Yo digo, bueno, y también, bueno, era un gobierno radical, no podía haber ninguna presión exagerada ni cosas por el estilo. Pero no dudamos en hacerlo. ¿Y del lado de su familia, qué le dijeron? No, del lado de mi familia, acompañamiento, no, eso no. Porque era una tarea que nadie sabía qué podía llegar a pasar, ¿no? Sin lugar a dudas. Y esto fue en el mes de octubre que nos abocamos. Inmediatamente, por supuesto, las defensas nos plantearon recursos extraordinarios ante la Corte por violación a la garantía del juez natural, diciendo que ustedes no son los jueces designados por la Constitución antes del hecho de la causa. Nosotros concedimos esos recursos extraordinarios, elevamos el expediente a la Corte y nos quedamos discutiendo de cómo íbamos a hacer. Porque yo creo que uno de los grandes aciertos fue el diseño que le imprimimos al juicio, ¿no? Porque uno mira para atrás y decir, pudimos llevar adelante el juicio en un año, porque la Corte nos devolvió el expediente en diciembre de 1984, y dictamos sentencia en el 9 de diciembre del 85, bueno, uno mira para atrás y digo, ¿cómo hicimos? Un expediente enorme, de una complejidad brutal, porque había que ver una cantidad de hechos superlativos. Por eso digo que uno de los grandes méritos fue la organización, cómo lo organizamos, cómo lo montamos. Y aparte obviamente, hace 35 años de esto, ¿no? Sin internet. Con las Olivetti. Con las Olivetti manual, sí, claro. Con 2 máquinas fotocopiadoras. Durante el juicio les tocó escuchar todo tipo de atrocidades que habían cometido los militares durante la última dictadura. ¿Qué le pasaba cuando volvía a su casa? Bueno, es una carga. Pero cómo sacarse todo ese bagaje encima, ¿no? Que es difícil, o sea, por supuesto. Uno con los testimonios transmiten sentimientos. Cuando uno escucha a una persona que ha sufrido atrocidades, le está pasando sentimientos. O sea que en muchas oportunidades nosotros nos emocionamos durante los testimonios. Y uno que pensaba que a lo mejor conseguía impermeabilizarse, yo recuerdo que hubo un testimonio de uno de los últimos, que fue el de Gladys Cuervo en el Hospital Posada, bueno, que nos hizo llorar a todos y pensábamos que ya estábamos vacunados contra esto, ¿no? Es muy difícil saber a ver cómo queda, son cosas que uno va acumulando adentro, pero era tal la impronta que teníamos de que teníamos que llevar adelante esto y teníamos que terminarlo, aparte porque era perceptible también las dificultades que había para llevar al juicio en cuanto a la resistencia de los tribunales. Citar a un militar en actividad era un drama. No, era imposible. Bueno, no por nada fueron los levantamientos militares. Sí, claro, había que hablar al ministro de Defensa para que... con lo cual nosotros divertíamos que esto había un mar de fondo que se iba de a poco agitando, ¿no? ¿Soñó alguna vez con lo que había pasado, con lo que pasaba? No recuerdo. ¿Testimonios? No recuerdo, sinceramente no recuerdo. Sí, puede haber tenido algún sueño, una cosa por el estilo, porque lo notable es la cuestión de la naturaleza humana, ¿no? Cómo los hombres son capaces de atrocidades que dependen de un contexto. Esto yo me lo pregunté muchas veces, incluso, bueno, a ver, no en el juicio de los comandantes, en el juicio del año siguiente, en el de Camps, donde tratamos el tema de la obediencia debida, yo dije, bueno, ¿cómo es posible que haya personas que puedan cometer hechos aberrantes, bueno, y después van a la casa esa noche y cenan con su familia, juegan con los hijos? ¿Cómo puede haber una disociación de esa naturaleza? Es una abuela ejemplar, ¿no?
¿Cómo puede haber? Bueno, esto no solamente pasó en la dictadura militar, Pasó ha en el pasado, nazismo también. pasó en el nazismo, en todos estos, ¿no? ¿Cómo son los mecanismos de autojustificación de que cuando los tipos así cometían torturas terribles y algunos otros actos aberrantes como amenazar, torturar a una hija delante del padre, bueno, hemos escuchado Sí, cosas, todas las que hicieron. estaban pensando que estaban actuando para salvar a la patria. Esto es una cosa demencial, ¿no? Bueno, o como los propios militares en ese momento podían sostener que secuestrar personas, llevarlas de modo clandestino a un lugar, torturarlas salvajemente, eso era un acto de servicio del ejército de San Martín, pero era una cosa de loco, ¿no? ¿Qué sintió en el momento que el fiscal Julio César Estracera dijo su famosa frase, ¿no? Dice, señores jueces, nunca más? ¿Qué le pasó por adentro cuando lo estaba escuchando? Bueno, Julito era un gran comunicador, ¿no? Hay personas que tienen facultades histriónicas, él era un gran comunicador. Y ese cierre fue impactante porque él hizo primero una remembranza de la Divina Comedia de Dante, donde en qué círculo estaban los tiranos, leyó un pequeño pasaje y después terminó diciendo, bueno, que los argentinos habíamos tratado de alcanzar la paz de muchas maneras, ¿no? Y que esta, que era la vía de la justicia, era la que ahora se ofrecía y quizás fuera la única, ¿no? Y ahí es cuando termina con el nunca más. Fue impactante y lo que ocurre es que inmediatamente se produjo la reacción de la sala y el doctor Arrañán era el que estaba presidía Carlos y que hizo desalojar la sala. Claro, se escucha después de que él dice nunca más, dice, orden. Claro, porque nosotros teníamos que tratar de mantener muy rígidamente la disciplina dentro de la audiencia, muy rígidamente. Por eso muchas cosas que uno ve ahora del juicio diciendo, qué bárbaro, cómo hacíamos tal cosa, tal otra, bueno, era porque tratábamos de que el juicio no se saliera de cauce, ¿no? Y aparte, bueno, ahí saltó la gente, se pararon también los comandantes que estaban ahí, Viola miró para arriba y los empezó a putear, con lo cual el clima se exacerbó más, bueno, hicimos ese cuarto intermedio y luego reanudamos el juicio, ¿no? Estamos conversando con el doctor Ricardo Gilavedra. Vamos a escuchar un tema más que eligió para esta noche, Blackbird, los Beatles.
Era Blackbird, los Beatles, banda que eligió el doctor Gil Lavedra para esta noche de Voces y Memorias. Recién estábamos conversando sobre el juicio a las juntas. Recién comentaba que después del juicio se fueron a comer todos juntos e incluso estuvieron hasta las 8 de la mañana conversando entre todos los que habían participado. Después de la sentencia, sí. ¿Qué hablaban en ese momento después de la sentencia sabiéndose en un momento histórico? No habíamos... la sentencia fue un lunes. Por supuesto, el fin de semana fue febril, porque teníamos que terminar, incluso tuvimos cruces y discusiones entre nosotros muy fuertes sobre muchas cosas, pero que teníamos que tratar de cerrarlas por consenso. Con lo cual toda nuestra atención estaba puesta para eso. El día lunes, que fijamos la hora en que íbamos a dar la sentencia, que fue a las 6 de la tarde, no habíamos programado nada. Entonces, poco antes digo, ¿cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo no vamos...? Entonces ahí mismo yo le dije, vengan a casa y hablé con mi mujer para ver cómo organizamos así rápidamente. Estamos por entrar a ver la sentencia. Leímos la sentencia y nos juntamos después esa noche en casa. Y obviamente fue como una catarsis, una tensión acumulada durante meses, ¿no? Es decir, que nos quedó corta la noche. ¿Qué sintió en el momento del fallo? Cuando leían el fallo ese. Que habíamos podido terminar. Porque cuando nosotros arrancamos, no sabíamos si íbamos a poder hacerlo. No había experiencias en juicios orales. No sabíamos qué iba a pasar. El juicio fue público, en serio. Si lo hubiéramos podido manejar y controlar, si iba a haber un levantamiento militar y esto... sinceramente eran todas incógnitas en el cual nos lanzamos a la pileta. El fin de semana anterior al comienzo del juicio, que también comenzó un lunes, yo lo recuerdo como uno de los días que yo pasé con más tensión en mi vida, porque tenía una inquietud, un desasosiego, porque, podremos... Por eso cuando el 9 de diciembre firmamos la sentencia, fue una satisfacción enorme, ¿no? Poco después le tocó, siguió con las causas vinculadas con la dictadura y tenían la causa ESMA para ir tratando, y en su momento la Corte Suprema les pidió el expediente y después vino todo lo que fue Semana Santa. También tenían la causa del primer cuerpo de ejército. Venía trabajando muchísimo en todos esos temas. ¿Qué sintió en el momento que el gobierno tiene que dictar las leyes de obediencia de vida y de punto final? Fue difícil porque nosotros habíamos planificado para terminar las causas durante ese año 1987. Pensábamos hacer ESMA entre abril y julio y empezar en agosto con la audiencia pública del primer cuerpo. Lo teníamos preparado, y la Semana Santa fue, el levantamiento de Semana Santa fue la semana anterior a la fecha de comienzo de la audiencia oral y pública. Cuando, por supuesto, luego del levantamiento, ese lunes, la Corte nos pidió el expediente para atender un recurso de las defensas, pero no volvió más el expediente, volvió ya con la audiencia de vida dictada. Yo sentí que había terminado una etapa. Ahí todos, de una u otra manera, la Cámara se despobló en unos meses. Nos fuimos todos a distintos lados. A Andrés D'Alessio lo nombraron procurador, a Jorge Balarga renunció,
Yo renuncié en diciembre de ese año, Carlos renunció inmediatamente, creo que en febrero del 88. Bueno, sentí que había terminado. Yo no diría, no la frustración que sentí con los indultos, porque estaba la sentencia, se estaban cumpliendo penas, y quedaban también un conjunto de procesos todavía en trámite, que era el personal no alcanzado por la obediencia debida, que eran los que tenían capacidad decisoria, ¿no? Pero bueno, sí, claro que fue duro. Sinceramente, yo creo, por supuesto, que la ley de obediencia debida no se la puede justificar ni jurídica ni moralmente, pero, por cierto, políticamente, bueno, permitió la subsistencia en ese momento del régimen, y permitió también que muchos años después pudiera completarse el periodo de justicia de un modo, por supuesto, más completo, más detallado. Los juicios actuales analizan los casos, los hechos, bueno, de una manera mucho más profunda que lo hacíamos nosotros, ¿no? Por razones obvias. Pero a mí me pareció importante también que luego, muchos años después, pudiera completarse este periodo de justicia, ¿no? ¿Lo habló después con Alfonsín? ¿Tuvo la posibilidad después de eso ya de ser funcionario de su gobierno? ¿Lo hablaron en algún momento eso después? Sí, pero la posición de Alfonsín era muy clara en ese sentido. Incluso está en el propio mensaje que Alfonsín dio al país. Alfonsín, por supuesto, no le gustaba la ley de obediencia debida. Y es más, cuando muchos años después se planteó que el Congreso anulara esas leyes, Alfonsín le mandó una carta a los jefes de bloque, diciéndole, a los jefes de bloque del radicalismo, diciéndole que él había tenido que dictar esa ley de obediencia debida de acuerdo a las circunstancias y a las, no dice presiones, pero sí a lo que estaba viviendo ellos en esos momentos, circunstancias que ya no eran las mismas ahora, ¿no? Yo creo que la dictó porque la sentía como una necesidad política. Un año entero de su vida significó el juicio a las juntas. ¿Qué sintió el día que el doctor Carlos Menem firmó los indultos? Eso fue duro. Porque ahí me invadió un sentido de frustración terrible, ¿no? Por decir, bueno, porque los indultó a los comandantes, salieron en libertad en ese momento. Decir, bueno, todo ese esfuerzo extraordinario, ahora no sirve para nada. Estaba en ese momento, nos habíamos ido de vacaciones, esto fue a fin de año, estaba con mis hijos al lado de Valeria del Mar, ahí al lado de Cariló, y me habrá durado 2 o 3 días, un par de días que me sentí muy deprimido, y después se me pasó, después diciendo, bueno, pero lo que hicimos está, los hechos se pudieron esclarecer, bueno, un indulto no borra lo que ocurrió. Y bueno, y después, bueno, el tiempo dio de que, bueno, esto se restableció, por suerte, ¿no? Y se anuló se anuló todo lo que había pasado en esa época, ¿no? Las leyes de obediencia a vida de punto final y los indultos, sí, todo. Claro. Doctor Gilavedra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. No, al contrario, buenas noches. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Gerardo Subirana y Javier Martínez. En la producción, Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau. Shell Argentina auspició este programa. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Descubrí la nueva función de la app Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. Buscala en la aplicación, ingresá en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Solo para clientes habilitados en Online Banking de Banco Galicia. Puede requerir conexión a Internet o datos a cargo del cliente. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.